quiero pensar en un texto preconstitucional que desde el nombre nos da una clave literaria y de imaginación, los sentimientos de la nación. Nos referimos a un movimiento interdisciplinar que inició en Estados Unidos, o por lo menos con esa denominación, y que lo que busca es construir vínculos, puentes, dependiendo de la metáfora que se use, entre el conocimiento jurídico o el mundo del derecho con el fenómeno literario, la literatura, los textos universales, nacionales, de todo tipo, ¿no? Y diferente literatura, ¿no? Porque hay que hablar de literaturas en plural. Creo que estudiar Derecho y Literatura permite considerar que el abogado no solamente es el hombre que sabe de leyes, tiene el deber de incrustarse en un cúmulo cultural. Y en ese sentido, creo que estudiar Derecho y Literatura humaniza el derecho, considera otras posibilidades de vínculos con las humanidades, porque si bien es cierto, el derecho tiene interdisciplina con la economía, con la sociología, con las humanidades no tanto, se ha relegado. Derecho y literatura es un área de oportunidad para repensar el derecho desde un punto de vista humanístico, repensar el derecho desde un punto de vista social y también darle un sentido cultural, hacer un análisis cultural del derecho como quizás quería Paul Kant. Lo detonó una serie de consideraciones sobre el positivismo, sobre la cultura del formalismo en Estados Unidos, y algunos juristas ya incluso en los años 20, 30 empezaron a buscar herramientas para flexibilizar el asunto. Pero no es hasta los años 70 que surge como tal un movimiento más sólido, o por lo menos empieza a tener auge. Y hay un autor clave que es James Boyd White, con el libro The Legal Imagination. Se ha desarrollado, de hecho yo considero que realmente en América Latina, otros países, incluso no solamente en nuestra tradición, en Asia o en África, siempre se ha trabajado derecho y literatura. Pero como tal, la denominación sí tiene un sentido estadounidense y se quiere colonial. Pero si nosotros vemos el trabajo de nuestros juristas, quitando incluso del siglo XIX, que ya era, digamos, común, era natural, sobre todo con la figura del letrado, en el siglo XX vemos autores como Niceto Alcalá Zamora, como Jaime García Terrés y otros que ya trabajan derecho y literatura desde los años 40, pero no bajo esa denominación. Entonces la denominación como tal sí es muy estadounidense, pero el fenómeno podemos decir que está abierto. Creo yo que lo distingue nuestra tradición jurídica, que obviamente es muy distinta a la estadounidense. Venimos de una familia neorromanista, sabemos que la familia de Estados Unidos es el common law y eso hace pensar el derecho de manera muy distinta. Nuestra cultura es eminentemente letrada. Bueno, ahora ya la oralidad tiene un lugar importante, pero realmente siempre ha sido letrada y creo yo la escritura del derecho ha sido importante en la tradición. También podemos ir a la figura del letrado y permite también, en clave latinoamericana, reconocer autores que creo son muy susceptibles de análisis y fenómenos, no solamente autores. Podemos ir pensando un catálogo de autores en América Latina, César Vallejo, aquí en México, por ejemplo, Rosario Castellanos, que viene en su centenario, también tenemos a Pablo Palacio en Ecuador, etcétera, etcétera, que son autores que no son tan conocidos a nivel internacional, pero que sí tienen algún aspecto jurídico que puede ser analizado. Así es, que de hecho es un préstamo, me inspiro mucho en la idea de Ciudad Letrada de Ángel Rama, un libro fabuloso que todos tendríamos que leer, y él plantea sobre todo esta cultura de escritura, esta cultura burocrática, cómo fue el pivote de toda la actividad intelectual, y de ese modo, como tú bien dices, podemos pensar que la construcción del canon literario, de las formas literarias, se fue dando a la par o por lo menos paralelamente a la construcción de las instituciones jurídico-políticas. Entonces sí, podemos incluso pensarlo más allá.
a la par de los intentos o distintas constituciones que se fueron promulgando, podemos revisar pues varias tendencias y corrientes literarias que buscaban dotar de sentido a una literatura nacional, que no se logra hasta el siglo XX como tal. Es una pregunta muy interesante. Yo considero que en un determinado momento también podemos leer a la Constitución como literatura. Y en ese sentido podemos hacer un análisis estilístico, podemos ver las diferentes frases, la fraseología constitucional y ver cómo a lo mejor en el artículo 39 hay una paráfrasis de El contrato social de Rousseau o de fragmentos de la cultura ilustrada, como también hay una serie de cuestiones muy culturales que están palpando ahí, que tienen un sentido no solamente histórico, también literario. Quiero pensar en un texto preconstitucional que desde el nombre nos da una clave literaria y de imaginación, los sentimientos de la nación. El estado del arte ahora creo está consolidándose. También hay que hacer un ejercicio de revisión, rastrear todos estos juristas, literatos que desde antes trabajaban derecho y literatura sin saberlo o no categorizándolo de esa manera. Y en ese sentido creo yo está la revisión y está la consolidación a través de publicaciones, congresos, algunas materias optativas que van generando una red de investigadores común que está estudiando Derecho y Literatura en México y que también, obviamente, lanzan sus lazos hacia América Latina y otras partes del mundo. Es un concepto muy interesante que yo conocí también por Rafael Mondragón, un profesor que quiero mucho, y realmente se toma la antropología de la zoología, ya ha sido usado, pero creo yo no con la potencia suficiente desde el punto de vista jurídico, filológico, que esto entraña, ¿no? Entonces sí tiene que ver con procesos de educación, con procesos pedagógicos, pero sobre todo en temas de justicia transicional, donde las voces de los oprimidos, de los vejados, de las personas violentadas, no surge. Entonces hay que hacer un trabajo terapéutico y también de escucha para que esa voz emerja y que pueda dar un testimonio y decir lo indecible en otros contextos, ¿no? Entonces de ahí surge el derecho a la palabra, ¿no? También desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista terapéutico y con una finalidad de poder narrar las cosas que son importantes para estos procesos y que no vuelvan a repetirse, ¿no? La famosa garantía de no repetición.